El tema es lo bueno y lo malo de la nueva Ley General de Contrataciones Públicas. Eh, si tuviera que resumir lo bueno y lo malo de la nueva ley, no diré que por azar, pero sí con con algún sesgo en particular, me concentraría en tres puntos. Tres puntos que, como todo en la vida, tienen su lado positivo y su lado negativo. El primero de ellos eh, es la ratificación de la denominada retención de pago como garantía de fiel cumplimiento de las obligaciones contractuales. Y ya no solo para micro y pequeñas empresas. El artículo 149.4 del reglamento anterior, aprobado por Decreto Supremo 344-2018 EF, dispuso que en los contratos periódicos de suministro de bienes o de prestación de servicios, así como en los contratos de consultoría y de ejecución de obras, que celebren las entidades con las micro y pequeñas empresas, estas últimas, o sea, solo las micro y pequeñas empresas, podían otorgar como garantía de fiel cumplimiento la retención del 10% del monto del contrato, que se efectuaba esa retención durante la primera mitad de los pagos. En el caso de obras, adicionalmente, la fórmula procedía siempre que se trate de una adjudicación simplificada, que su plazo sea igual o mayor de 60 días calendarios y haya por lo menos dos valorizaciones. En el artículo 61.2, literal D, literal como les gusta decir ahora, de la nueva ley, se reconoce a la retención de pago como garantía. Es verdad. Pero en el numeral 61.9 se la condiciona siempre a que el plazo de prestación sea igual o mayor de 60 días calendario y se consideren al menos dos pagos o valorizaciones periódicas, pero ya no se la circunscribe a las micro y pequeñas empresas en buena obra. Lo malo es que por una redacción, creo yo, equivocada, la retención de pago depende ahora de la voluntad de la entidad y no del proveedor como debería ser. El artículo 61.8 de la ley estipula que las entidades son las que deciden si se va a poder optar por este mecanismo alternativo o no. O sea, son ellas las que deciden si incluyen en sus bases o si no incluyen esta facultad que debería elegir libremente el proveedor. Es obvio que las entidades van a preferir siempre una carta fianza que le permite tener el íntegro de la garantía a su disposición desde el inicio del contrato, frente a la posibilidad de irlo constituyendo durante la primera mitad del plazo. Antes de 1998, dicho sea de paso, lo habitual era que el fondo de garantía, así denominado fondo de garantía, y que era por el 5 y no por el 10% del monto del contrato, se constituía a lo largo de todo el contrato y no de su primera mitad, con retenciones
del 5% de cada pago que se efectuaba. En el nuevo régimen, para alcanzar el íntegro, en la primera mitad, como hemos visto, las retenciones deben ser del orden del 20% de cada pago. Esa es la diferencia que hay que destacar. Primer punto. Segundo punto. Es bueno que el artículo 64 de la ley faculte a las entidades a aprobar prestaciones adicionales de obra hasta por el 30% del monto del contrato. En el régimen anterior, como sabemos, en el artículo 34.4 de la Ley 3225, se estipulaba que las entidades estaban facultadas a aprobar prestaciones adicionales de obra hasta por el 15% del monto del contrato. Naturalmente, es mejor que la propia entidad, que es la que domina la especialidad y que conoce lo que está ejecutando, autorice o no las prestaciones adicionales relativas a su propia obra. Lo malo es que se sigue confiando en la Contraloría General de la República, que es una institución muy respetable, pero ajena a la obra que se está ejecutando, para que ella apruebe el tramo más oneroso de los adicionales, tramo que va del 30 al 50% del monto del contrato. También es malo que se mantenga este límite del 50%, porque las prestaciones adicionales son las que resulten indispensables para alcanzar la meta propuesta. Pueden ser muy pocas, que es lo ideal, pero también hay casos en que pueden ser muchas. No es lo ideal, desde luego, pero sucede, y en tal eventualidad hay que ejecutarlas, con el debido sustento, por cierto, pues de lo contrario, eso puede acarrear la paralización de la obra, y eso solo trae perjuicios para el país. Punto. En el tema segundo de adicionales. Tercer punto y último, para no cansarnos. Es bueno poder reclamar en la vía arbitral, en la vía de la conciliación o de la Junta de Prevención y Resolución de Disputas por los adicionales denegados o aprobados parcialmente hasta el 30% del monto del contrato. Habida cuenta de que el artículo 76.3 de la nueva ley advierte que no pueden reclamarse a través de estos mecanismos las pretensiones referidas a enriquecimiento sin causa o indebido o al pago de indemnizaciones o cualquier otra de similar naturaleza que se derive u origine en la falta de aprobación de prestaciones adicionales o en la aprobación parcial de estas por parte de la Contraloría General de la República. Por si hubiere alguna duda, acto seguido, el mismo artículo agrega que estos supuestos son de competencia del Poder Judicial. Lo que no aprueba o no se somete a la aprobación de la Contraloría queda fuera de esta prohibición y por consiguiente puede reclamarse en las vías alternativas.
Por lo demás, el artículo 76.4, con una muy mala redacción también, establece que las controversias relacionadas a prestaciones adicionales aprobadas por la entidad, ojo, aprobadas por la entidad, sí pueden ser sometidas a la Junta de Prevención y Resolución de Disputas o al arbitraje. Dice aprobadas por la entidad. En realidad quiso decir solicitadas a la entidad o denegadas por la entidad, porque está claro que por las aprobadas no se reclama, salvo que sean aprobadas por montos distintos a los pedidos. En el artículo 45.4 de la Ley de Contrataciones del Estado, la anterior ley, no podían someterse a arbitraje, conciliación, ni a junta de resolución de disputas, porque hasta ese momento eran junta de resolución de disputas, no eran todavía junta de prevención y resolución de disputas. Bueno, no podían someterse a ninguno de sus mecanismos las decisiones que adoptaban tanto la entidad como la Contraloría en materia de aprobación de prestaciones adicionales. Corresponde reconocer que ahora hay un avance porque las que aprueba o las que se somete a consideración de la entidad sí pueden ir a arbitraje. Lo malo es que se insiste en el citado numeral 76.3 de la nueva ley en impedir que se cuestione en una vía rápida y eficaz las decisiones que adopta la Contraloría, cuando es evidente que ellas pueden estar equivocadas y no implementarlas puede ocasionar problemas mayores, como la caída de un puente, el desplome de un edificio, el descarrilamiento de un tren o el colapso de una turbina. Contra todas las decisiones debería poderse reclamar a través de los mismos mecanismos, tanto las decisiones que toma la entidad como las decisiones que toma la Contraloría. No hay decisiones infalibles, y menos aún cuando quienes las adoptan son instituciones que tienen que pronunciarse absolutamente por todas las prestaciones adicionales que solicitan todos los sectores de la administración pública, como si esa institución tuviera expertos en todas las disciplinas y especialidades que se involucran en los contratos que suscribe el Estado a través de sus múltiples reparticiones. La administración pública, señores, está dividida en sectores y ministerios precisamente para descentralizar las decisiones y para que cada portafolio, a través de sus diversas dependencias, opte por lo más conveniente a los intereses del país. Toca a todos nosotros respetar esa especialización y confiar en lo que decidan los expertos. Muchas gracias. Y al mismo tiempo comentar los temas que ella ha tratado, ¿no? Porque tratándose la institución que nos acoge de el círculo de arbitraje con el Estado, pues el arbitraje es la principal motivación de esta institución. Y en honor a ello, de mis tres observaciones que he tenido respecto a lo bueno y lo malo de la ley, dos son fundamentalmente temas que tienen que versar con el arbitraje. La primera relativa a la posibilidad de las entidades de conceder ellas mismas adicionales hasta un porcentaje superior, y la segunda, la de arbitrar y llevar a junta de resolución de disputas, arbitraje o conciliación, esas materias. Pero realmente la norma trae una serie de cuestiones, como bien ha referido Carolina, en materia de arbitraje.
Lo primero que quisiera decir es que tanta regulación respecto de centros de arbitraje, el arbitraje obedece fundamentalmente al hecho de que nuestra anterior ley no ha llegado a culminar su objeto. Siempre se han quejado las entidades, algunos árbitros, algunos centros, de la existencia y de la aparición de otros centros de dudosas prácticas y que han terminado expidiendo medidas cautelares a diestra y siniestra sin fundamento alguno, al punto que se ha llegado a eliminar las medidas cautelares, porque ahora no es posible tener una medida cautelar. Tú vas a pedir una medida cautelar y ya no hay caución juratoria y ya no hay la posibilidad de que te extiendan una medida cautelar de inmediato para que te amparen el derecho que está en peligro, o sea, la medida cautelar inaudita altera pars, no te pueden otorgar. Entonces, ha desaparecido la medida cautelar y encima han creado y han recreado la contracautela y han establecido una contracautela totalmente absurda, que no es la actual. La actual repite, la norma actual simplemente repite lo que ya se había consumado en el pasado. ¿Cómo era eso? Tú pedías una medida cautelar y te decían ya, pero si es dineraria, tienes que afianzarme. Primero dijeron una medida cautelar equivalente al monto de la garantía de fiel cumplimiento. O sea, si tenías un contrato de 1.000 soles, tu garantía de fiel cumplimiento era el 10%, era 100 soles, y eso tenías que afianzar si te querías pedir una medida cautelar. Y yo mismo protesté, oye, pero si la medida cautelar de repente es que me paguen una valorización de 50 soles que necesito para pagar a mis proveedores, a mis subcontratistas, a mis trabajadores, ¿cómo voy a pedir 50 soles? Se está discutiendo 50 soles. Oye, dame en vía cautelar esos 50 soles, adelántame una valorización para poder cumplir mis obligaciones en tanto se resuelve el proceso. Entonces, yo te decía, oye, para darte 50 tienes que poner 100. Es una locura, pues. Si tengo 100 para poner de garantía, no pido ese adelanto de 50. Entonces, es una tontería. Entonces dijeron, no, no, sí, tienes razón, vamos a regularlo, y lo pusieron en 50. O sea, la misma cantidad que pides tienes que afianzar. Igual les digo, no se ha solucionado nada, porque si tengo los 50, ¿para qué voy a pedir 50 que me den en vía cautelar? Los 50 simplemente, si los tengo, cumplo mis obligaciones y no pido ninguna medida cautelar. De manera que la medida cautelar está degollada, está asesinada, ha desaparecido de nuestro ordenamiento jurídico en materia de contratación pública. Como también ha desaparecido el arbitraje de emergencia, al que hizo referencia Carolina. Porque el arbitraje de emergencia era ¿para qué? Para darte esas medidas cautelares, justamente. Oye, esto se está consumando un abuso, dame una medida cautelar, nómbrame un árbitro de emergencia. Te dan tu medida cautelar. Pero ahora ya saben que no te van a dar la medida cautelar por lo que acabo de anotar. Y en segundo lugar, tampoco te van a dar el árbitro de emergencia, porque el árbitro de emergencia tiene que estar pactado en el contrato. Y si tiene que estar pactado en el contrato, ninguna entidad va a aceptar un árbitro de emergencia, porque evidentemente aceptar un árbitro de emergencia es decir, me van a poner medidas cautelares. Entonces, nada, adiós, buenas noches los pastores, ni medidas cautelares ni árbitro de emergencia. Ahora, respecto de la ley, por ejemplo, yo conozco la historia de los 5 años. O sea, ustedes han visto por ahí que en el artículo 77 dice pues que tienes que tener contar con no menos de 5 años de experiencia en la organización y administración de arbitrajes y junta de resolución de disputas. Al comienzo eran 3 años en el proyecto, habían puesto 3 años. Entonces, hay nuevos centros muy prestigiados, como el que dirige Carolina, qué sé yo, que algunos nuevos, relativamente nuevos. Entonces fueron y dijeron, oye, no, ¿cómo? A los mismos legisladores les dijeron, no, ¿cómo vas a poner 3 años? No, es que quiero poner esa barrera para que estos centros que tú dices que actúan mal, que hacen mal las cosas, que incurren en malas prácticas, para que todavía no pasen la barrera. Entonces le dijeron, no, tienen más de 3 años, eso es el problema, no es los años. Ah, tienen más de 3 años, ponle 5 años. Entonces así jugaron el cachito y pues subieron la barrera a 5 años.
y no se dieron cuenta que igual mataban a mucha gente con los 5 años, a muchos centros. Entonces, bueno, dijeron, ya, pero vamos a hacer una regulación especial para los nuevos. O sea, un zafarrancho. O sea, tienes que tener no menos de 5 años para poder arbitrar en contratación pública, pero si tienes menos de un año, vas a tener algo, un cachito. Y el reglamento va a decir eso. Y el reglamento le pateó de taquito al nuevo OSCE para que el OSCE disponga quiénes son. Y al final les han dado a los nuevos arbitrajes chiquitos, ¿no? Para que puedan hacer sus pininos. No sé si esa sea la solución o no, pero la realidad es que en la antigua normativa se había dicho que el OCE, el antiguo OCE, ya fenecido ahora y reemplazado por el OSCE, el antiguo OCE, tenía, bueno, no el OCE, sino el gobierno tenía que expedir un decreto supremo para designar a una entidad, que podía ser el OCE, el Ministerio de Justicia, no sabemos quién o qué entidad, para que acredite a los centros de arbitraje. Eso nunca se cumplió, terminó refundido, hay una disposición complementaria de la antigua ley y nunca se cumplió. Y como nunca se cumplió, resulta que era más fácil armar un centro de arbitraje que armar un centro de conciliación. Porque para tener un centro de conciliación tienes que ir al Ministerio de Justicia, hacer tu colita, tener tus conciliadores acreditados que han hecho sus cursos. Y que para tener un centro de arbitraje, los que estamos acá reunidos en este Zoom podemos armar nuestro centro de arbitraje y solucionar el asunto. Entonces, claro, habían malos contratistas, malos funcionarios, como hay en todo, hay gente buena y mala. Entonces se iban pues a centros especialmente creados para superar los problemas. Entonces crearon esa mala fama de los centros de arbitraje, injusta por cierto. Entonces ahora la ley ha tratado de protegerse y pone todas estas cosas, todas estas trabas. Por ejemplo, insiste la ley también en esto de que, ¿cómo es posible que para los centros de arbitraje dice, oye, si quieres administrar casos hasta determinada cuantía, 5 años. Y si quieres de mayor cuantía, 10 años de experiencia? Ah, ya, esa es la tónica, el tiempo, la experiencia. Ok. ¿Y para los árbitros? No, para los árbitros no. Para los árbitros, oye, si quieres ser árbitro de parte, árbitro designado por una parte o por un centro de manera residual en representación de la parte que no designó, bueno, tienes que tener una experiencia de 3 años, creo, ¿no? No menor, experiencia no menor de 3 años en contratación pública, en esto, siendo árbitro, todo. Y para ser presidente del tribunal arbitral, ya ahí serán 5, pues, o 10, o 20, o lo que quieras. No, ahí ya no te exigen experiencia, ahí ya cambia la cosa. Insistes con las famosas y benditas especialidades: derecho administrativo, contratación pública y arbitraje. Especialidades respecto a las cuales yo me he opuesto desde el primer día. Esto empezó en la época del gobierno de Alan García, cuando los presidentes de los gobiernos regionales fueron a quejarse al presidente de la República y le dijeron, no, los gobiernos regionales pierden todos los arbitrajes porque los árbitros no resuelven con arreglo a la ley, se amparan en el Código Civil. Eso fue algo de cierto, pero en los comienzos de la ley de contratación del Estado, cuando no había experiencia arbitral. Pero ahora tenemos árbitros que arbitran en contratación pública, tienen 100, 200, 300 arbitrajes con laudos y todo esto. Ya la gente está especializada en la materia. Ya depende de cada uno a qué árbitro elija. Si yo elijo a un árbitro que va a emitir un laudo chueco, mal hecho, sin sustento, es mi problema. Entonces, tengo que elegir bien. Pero no voy a pedir pues, especialidad de derecho administrativo, contratación pública. Eso restringe el mercado. Entonces, al restringir el mercado, crea esos problemas de las designaciones reiteradas, entonces vienen las recusaciones, entonces viene la parálisis de la administración de justicia, que es lo que perjudica a la contratación pública. Esas especialidades deben desaparecer. Yo quiero un árbitro, quiero designar un árbitro, tengo un problema de hidrocarburos. Voy a designar un árbitro especializado en hidrocarburos. ¿Cómo es especializado en hidrocarburos? Que haya tenido arbitrajes en esa materia, conozca ese asunto, o sea un experto en eso. Porque ahora la otra de las cosas que yo mismo pedí, oye, la confirmación de los árbitros, como sucede en todos los centros de arbitraje, en la Cámara de Comercio, en la Católica, en todos los centros. Si yo designo un árbitro que no está en su registro, el centro de arbitraje revisa sus antecedentes, lo googlea, lo pone en inteligencia artificial y lo aprueba y le permite arbitrar en su centro. Entonces lo confirma.
Entonces yo dije, oye, tienen que permitir la confirmación de árbitros, eso es imprescindible. Ah, perfecto. Entonces piden la confirmación de árbitros, pero a condición de que el árbitro que designas pertenezca ya no a tu centro, pero sí a otro centro que esté inscrito en el regajo. Es lo mismo que nada, pues, porque la idea de la confirmación de árbitros es de jalar al arbitraje a gente que no es árbitro, pero que conoce mucho y que puede aportar con sus conocimientos a la solución de problemas especialmente difíciles. Entonces, tampoco se hace eso. Y por último, para no aburrirlos, el otro tema que también tocó Carolina, que es el de las instituciones, las organizaciones, no sé cómo le llama la norma, le llama órgano institucional superior, que es el que resuelve en última instancia las recusaciones, las designaciones, qué sé yo. Ah, entonces, mientras se encuentren en el cargo, los miembros de ese órgano pueden conformar la nómina de árbitros de la institución, pero como un saludo a la bandera, porque no pueden ejercer como árbitros o adjudicadores mientras dure su participación en el órgano en mención. Entonces, oye, como bien dice Carolina, para dirigir estas instituciones arbitrales, tienes que conocer de arbitraje. Ahí sí, conocer, obviamente. Y si eres árbitro o has sido árbitro, cuánto mejor. Entonces, ¿cómo vas a poner a gente que no sepa de arbitraje a dirigir estas instituciones? Tienen que ser los árbitros. Y no le puedes decir, oye, tú por estar de consejero de tu centro de arbitraje, no puedes arbitrar. Oye, te acepto que tu consejo no te pueda designar, ¿no? Que hay que designar porque hay que designar un presidente a falta de acuerdo a los árbitros designados por las partes, el consejo no va a designar a uno de ellos, pero no. Puede prestarse a una argolla, a un acuerdo, a, un, a una colusión, como dicen ahora, está de moda. Ok, pero si una parte te elige, ¿qué tiene que ver el consejo? Ah, no, pero si te recusan, bueno, si te recusan, habiéndote elegido una parte, bueno, tu caso pasa, entra al consejo y evidentemente tú te abstienes, pues si no votas, pero ni siquiera estás en la sesión, pero no puedes impedir las cosas. O sea, acá tenemos una legislación, no solo esta ley, sino muchas leyes, perniciosa, negativa, que se legisla pensando que la gente es delincuente. Eso no quiere decir que la gente sea angelical, pero hay que pensar en positivo, hay que legislar en positivo. No se puede prohibir, oh, está prohibido, esto está prohibido, acá está. No puede ser, hay que legislar en positivo. Ese sería mi mensaje y mi conclusión final. Muchas gracias.